Veamos. Usted ya debería estar grabando, Diego. Perfecto. Yo voy a hacer lo propio, aunque ya lo mío cada vez es más simbólico. Mi equipo definitivamente está dañando los archivos, ya lo he visto en otros casos, así que vaya qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, démosle inicio formal a esto. Buenos días, comunidad. Espero que se encuentren bien. Eh, con lo que ocurrió la semana pasada, cerramos técnicamente, evaluativamente hablando, la unidad número 2 de aprendizaje. Y, y si ustedes recuerdan, al igual que como ocurrió con la primera unidad, y tal como lo acordamos el primer día de clase, nosotros cerramos cada unidad de aprendizaje con un tipo de evaluación en particular, un ensayo teórico. Y para el caso de esta tercera unidad que comenzamos hoy día, no es muy diferente, ¿no? Si me permiten compartir pantalla. ¿Y dónde estás? Aquí está. Me está diciendo el subtítulo y no lo veo. Pero a ver, descargando un poco, si ustedes, bueno, yo creo que ya lo logran ver, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí estamos en plataforma, ¿no? Estamos en el Educandus, y ustedes se encuentran con que la unidad número 3 de aprendizaje ya se encuentra construida, es la unidad titulada, bueno, al igual que las demás de manera muy simple, Constitución, ¿no? En este caso, la Constitución de 1980, y en el cual ustedes se encuentran con tres textos, ¿sí? Tres textos, al igual que como lo hemos mantenido de manera proporcionada en cada unidad de aprendizaje, ¿no? Por una parte, si ustedes se fijan, aquí se encuentra el texto de Juan Pablo Luna, un famoso politólogo uruguayo, que ya lleva bastantes años avecindado en Chile, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y claro, Luna, probablemente tal, ha escrito una gran cantidad de artículos en torno precisamente a el sistema de partidos y el sistema político en Chile, ¿no? Entonces, aquí se seleccionó un texto titulado Partidos Políticos y Sociedad en Chile, Trayectoria Histórica y Mutaciones Recientes. Este es un artículo bastante interesante, ya que en él ustedes se encontrarán con una comparación, a propósito de una asignatura que tienen por ahí que se llama política comparada, una comparación entre lo que tiene que ver, bueno, por una parte, con una tipología que él construye en torno a su objeto, por otro lado, con lo que tiene que ver con el sistema de partidos chilenos ayer y hoy, e incluso contempla justamente otros casos latinoamericanos para establecer un parangón y mediante esa comparación entregar algunas luces sobre, si ustedes quieren, la evolución política o a propósito de la asignatura, el desarrollo político de Chile, ¿no? Entonces, lo que ofrece es un análisis de trayectoria, ¿sí? O lo que normalmente en los estudios cuantitativos se llama un análisis longitudinal, pero que está centrado estrictamente como procedimiento más amplio, ¿no? Entonces, un trabajo bastante interesante y que engloba a Chile, ¿no? Engloba a Chile justamente en todo justamente su acontecer desde un enfoque diacrónico, ¿no? Desde un enfoque de carácter diacrónico, ¿no? Un segundo texto de un politólogo chileno bastante conocido, ¿no? Carlos Uneus, eh, fue por mucho tiempo el director justamente de las encuestas CERC. Bueno, tengo entendido que el CERC todavía existe. Y para que se haga una idea, el histórico marido justamente de Marta Lagos, ¿no? La directora de Mori, la otra gran encuesta muy ligada al Latin Barómetro. Y claro, Uneus, probablemente tal, ha escrito una gran cantidad de cosas, pero este artículo en particular, ¿no? Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario, los Odeplan Boys y los gremialistas en el Chile de Pinochet, constituye un texto que posteriormente se convirtió en un capítulo clave de un libro que el autor generó en los años 90, que ha sido reeditado varias veces. Me refiero al régimen de Pinochet. ¿Sí? Entonces, Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario constituye un texto temprano, ¿sí? De un politólogo bastante serio, sobre todo en el terreno teórico metodológico, y en el cual, desde un modelo genético, si ustedes quieren, ¿no? Desde un modelo teórico que apuntaba a abordar la génesis
tanto de el autoritarismo, como también de la crisis de abordaba a este conjunto de sujetos, ¿no? Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario, aborda esto desde los tiempos justamente de la década de los 60, 70, con la emergencia del gremialismo en la Universidad Católica, pero también en lo que tiene que ver con la emergencia de la tecnocracia, lo que observamos, y que para el caso de ustedes, ¿no? Administradoras y administradores públicos en formación, resulta una herramienta heurística muy útil para pensar lo que implica hoy en día el maridaje entre política y gestión dentro del Estado. Entonces, sumamente interesante, muy valioso, recomendable, ¿no? Y finalmente, ustedes se encuentran acá con el texto de Alfredo Reren, otro politólogo chileno, profesor por mucho tiempo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tengo entendido que hasta la fecha, sí, tengo entendido que hasta la fecha, y que nos aporta un texto en tiempo temprano, ¿no? Clientelismo político, corrupción y reforma del Estado en Chile. Este texto es del año 2000, pero debo decir que existe uno anterior, muy similar, en los años 90, escrito precisamente en un libro titulado El modelo chileno, que en su momento se lo voy a compartir, sobre todo en la clase última, ¿no? Esta unidad de aprendizaje dispone de 3 semanas de clase. Entonces, la reflexión de Reren es bastante temprana, ¿no? O sea, comienza en los 90 y cristaliza posteriormente este artículo del año 2000, Clientelismo político, corrupción y reforma del Estado en Chile, en el cual aborda, por una parte, lo que implica la política y el sistema de partidos en Chile, junto con lo que tiene que ver con la histórica administración del Estado y lo que él llama la gerencia pública, ¿no? Concepto que se ha ido posicionando en los últimos 30 años a propósito de los procesos de reforma y modernización del Estado en Chile, ¿no? Entonces, es un texto muy útil que permite pensar tanto la política como la administración en Chile en los últimos 30 años, y a pesar del tiempo temprano en que fue escrito, hasta el día de hoy aporta elementos para el análisis del presente e incluso, si uno realiza el esfuerzo de imaginación sociológica, para el futuro. Sí, por lo menos para el futuro cercano, ¿no? De tal manera de que toda su discusión en torno a la política estrella, a propósito de la gerencia pública, resulta sumamente útil para poder darle cierre a la asignatura, sobre todo considerando que este es un curso de desarrollo político y administrativo de Chile, ¿no? Y ese maridaje entre política y administración ha estado presente desde la primera unidad de aprendizaje hasta ahora, ¿no? Entonces es un texto sumamente recomendable, le va a generar muchos recuerdos del presente y de las problemáticas del presente, y les va a llamar la atención la antigüedad del texto, considerando lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Es decir, como un autor, en este caso nacional, planteó una serie de cosas que en tiempo temprano están vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Y finalmente tenemos aquí una pauta de evaluación en torno ya a esta última unidad de aprendizaje, la unidad número 3, la Constitución del 80, y que, como ustedes bien saben, estos instrumentos varían bastante poco realmente, ¿no? Varían bastante poco eh, entre el uno y el otro, ¿no? Es decir, si abrimos justamente el archivo, y bueno, como mi computador es un poco lento, por no decir que funciona con carbón, hay que esperarle un cachito, hay que tenerle paciencia, pero bueno, está abriendo y va a abrir con vista protegida como lo hace siempre. Pero avanzando un poquito justamente en la presentación, ustedes se encuentran acá con que es un instrumento muy similar a los demás. Si ustedes revisan, normalmente lo que cambia en este tipo de instrumentos es, por una parte, principalmente lo que tiene que ver con el contenido, si ustedes quieren, de la asignatura, ¿sí? Y muy en menor medida, de hecho en los últimos 2 ensayos eso no ha ocurrido, lo que cambia son los conceptos que son instrumentados para analizar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el ensayo está pensado para ser entregado ya en nuestra última semana probablemente de clase, el 24 de junio, el jueves 24 de junio. El horario es el mismo, ¿no? Es decir, el cierre es a las 21 horas, las formalidades son las de siempre, si ustedes se fijan, y si
se dan cuenta en el párrafo que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Los 6 puntos para el 4, como se dice coloquialmente, ¿no? Los cambios son como los más evidentes. Aquí figura en el plano de los contenidos del texto. Se evaluarán los aspectos ligados a la comprensión lectora de la bibliografía obligatoria consultada por los educandos, eso vale 2 puntos. Junto a ello se calificarán los contenidos que den cuenta del reconocimiento de los distintos componentes institucionales del Chile autoritario y posautoritario, ¿no? Entonces, claro, ahí nos centramos en la Constitución del 80, todo lo que implica justamente el régimen autoritario, por una parte, pero también el posautoritario, ya que esta unidad engloba también los últimos 30 años de nuestro país. Y finalmente, se evaluarán las dimensiones que informan del reconocimiento de los distintos componentes constitucionales del periodo 1980, 2021. ¿Se dan cuenta? Ya que ahora estamos viviendo un proceso constituyente que le va a poner fin a la Constitución de 1980, ¿no? Entonces, a pesar de que en cada ensayo siempre se pide justamente componentes institucionales y constitucionales de Chile, se cambia justamente el periodo, ¿no? En este caso estamos abordando el Chile autoritario y el post-autoritario. Ahora, a diferencia de las otras pautas, ¿no? Del ensayo número 1, del ensayo número 2, fíjense, se hizo un ligero cambio en lo que tiene que ver con los aspectos analíticos, ¿no? Si ustedes se fijan en este párrafo, un último aspecto a evaluar es la capacidad de aplicación de conceptos en el ensayo, ¿no? En este sentido, el trabajo debe informar sobre el empleo del concepto de Estado burocrático autoritario, ¿no? Si ustedes se fijan en las pautas anteriores, solamente figuraba la idea de Estado, ¿no? En este caso es muy específico, Estado burocrático autoritario, para analizar los aspectos institucionales del desarrollo político de Chile, ¿sí? Y a diferencia de las pautas anteriores, la puntuación aquí es mayor, o sea, el puntaje es mayor que el segundo tópico, que dice junto a ello, se calificará el análisis de la evolución política de Chile del concepto de partido político. Eso se mantiene intacto, ¿sí? Entonces, así como siempre, cambian los contenidos de la evaluación. Para el caso de la dimensión analítica, aquí hay un ligero cambio con el concepto de Estado, se le coloca un apellido, ¿no? Estado burocrático autoritario, ya que constituye definitivamente un fenómeno inédito en la historia de Chile, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y de ahí el hincapié. Y claro, después de eso, si ustedes se fijan, como siempre, aparece el instrumento, ¿no? Que tiene que ver con una escala de apreciación. Pienso que la pauta de cotejo es demasiado ruda como para que nosotros empleemos justamente ese tipo de instrumento. Entonces, la escala de apreciación, a mi juicio, constituye una herramienta bastante más, valga la redundancia, indicada justamente para el nivel de aprendizaje en el que estamos, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿No cargó? ¿No la vieron? Eh, no, profe, se veía el educando en blanco. Entonces, a ver, ¿no vieron entonces justamente la pauta? No, profe. El educando sí lo vieron. Como que no cargaba, estaba en blanco. Qué raro. Bueno, revisen la plataforma y cualquier detalle que haya, por favor, me avisan, ¿no? Es decir, todo lo que les mencioné ahora desde la oralidad, todo esto se encuentra en su plataforma, ¿no? Los textos están, por una parte, la pauta se encuentra ahí. Y bueno, quería tomarme unos minutitos en torno a esto porque yo siempre lo que hago cada vez que cierro una unidad con una evaluación es reflexionar un poquito en torno a la evaluación. Mire, mi inquietud es una inquietud como docente. Se las quiero contar, se las quiero manifestar, tiene que ver más o menos con lo que sigue. Yo estoy consciente de que el plan de estudios de la carrera no apunta, si uno revisa el perfil de egreso por lo menos, no apunta a convertirlos en investigadores, investigadoras, no apunta a eso, por razones obvias, ¿no? Es una carrera de administración pública, probablemente tal, en el cual la discusión clave que van a tener ustedes va a estar siempre en el terreno de el modelo administrativo versus el modelo gerencial, ¿no? A propósito del concepto de gobernanza que ustedes lo van a estar viendo permanentemente.
Sin embargo, y esto se los manifiesto como docente en calidad de una preocupación, ¿no? Ya es la segunda vez que pasa. Yo observo justamente cierto tipo de ripios en torno a los textos que ustedes me envían, ¿no? Es decir, cada uno de ustedes tiene que haberse dado cuenta que yo hago siempre mención en torno a, "Oye, mira, aquí hay un tema de formalidad, hay un tema de escritura, aquí hay un tema de estructura de ensayo. Oye, mira, bueno, ahora no se dio. Sí, ahora no se dio, ¿no? Pero hasta la primera evaluación se había dado esta situación de que tenían problemas para citar, ¿no? O sea, al parecer ese documento que yo les subí en torno a la normativa APA funcionó, por lo menos para la gran mayoría de ustedes, eso sí es una evidente mejora. Pero insisto, si bien administración pública no es una carrera pensada para convertirlos en investigadoras e investigadores, a pesar que la posibilidad de continuación de estudios está y existe, sin embargo, hay ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la elaboración de un manuscrito que ustedes tienen que tomar en cuenta, sobre todo en el terreno de la formalidad. O sea, se les dice, mira, sabe que trabaje con esta tipografía, empléelo, por favor, ¿no? Es decir, si vamos a trabajar, yo normalmente no les pido márgenes, ¿no? Pero, por ejemplo, normalmente los márgenes habituales son entre 2,5, 3 centímetros justamente por cada uno de los lados del documento. Normalmente yo prefiero el 2,5 porque el 3 lo encuentro excesivo. O, por ejemplo, de que haya discontinuidad en la elaboración del texto. Una serie de cosas que yo pienso que tienen que cuidar, sobre todo para los próximos semestres. Yo estoy consciente que ya estamos cerrando este y posiblemente lo que ustedes me entreguen en esta evaluación sea un poco mejor a lo que me entregaron para la unidad número 2, pero quiero que tomen en cuenta la importancia de dos cosas, ¿no? Por una parte, la formalidad de los documentos, créanme, es importante, ¿m? Y más importante aún que la formalidad, aunque ustedes no lo crean, la escritura. La escritura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aspectos, sobre todo ligados a la redacción. Créanme, la escritura incluso de algo tan insignificante como un correo electrónico, no solamente tiene que ver con técnica o con mensaje, ¿no? Hay código, ¿sí? Hay un código detrás. Desgraciadamente vivimos en el país que vivimos y como te ven, te tratan. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno envía un correo electrónico, sin que alguien te conozca, si esa persona maneja un código de escritura, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, manejan otro, créanme, se van a dar cuenta y como eso, desde ahí se les va a tratar. Entonces, es muy importante que manejen una escritura limpia, sencilla, casi cansina si ustedes quieren, ¿no? Pero sencilla, ¿m? Pero que disponga de un poder de redacción alto, de tal manera que le informen a cada uno de sus lectores de que ustedes son profesionales universitarios altamente calificados y que en calidad de profesionales merecen un poco de respeto como tal. ¿Sí? Entonces, la escritura tiene un poder más allá de lo que parece y de ahí que yo les recomiendo, sobre todo si presentan problemas de escritura, que ustedes practiquen 1 hora a diario, de lunes a viernes, ¿no? Con 1 hora diaria, de lunes a viernes, ustedes podrían mejorar mucho su escritura a partir del primer mes de práctica. Y después de eso, uno no se da ni cuenta cuando empieza a mejorar sustancialmente. Entonces, le hago ese comentario ya no pensando solamente en el último manuscrito de esta asignatura, ¿no? Sino que pensando que esto es parte de su formación profesional, ya no digamos con las otras asignaturas, ¿no? Sino que cuando ustedes egresen de la carrera, cuando ustedes egresen del plan de estudios y con base a ello, ustedes tengan que mostrar, ¿sí? Espero no pavonearse, ¿no? Pero sí mostrar frente a otros profesionales de la misma universidad, de otras universidades, en distintos espacios laborales, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus credenciales profesionales para decir, mira, yo merezco este puesto? ¿Sí? Porque la verdad, a diferencia justamente del espacio universitario, donde normalmente la convivencia y el trato es bastante más cariñoso, desgraciadamente el mundo laboral es una guerra. O sea, me encantaría que fuera diferente, ¿no? No es así, ¿sí? No es así. Y por tanto, lo único
lo único que los podrá defender, sobre todo en una situación extrema, son sus propias competencias. Obviamente las redes son clave, pero si no las tienen, las competencias personales son muy importantes, ¿no? La verdad es que nosotros como docentes tenemos una situación con ustedes muy similar, pero muy similar a la relación que tienen las tortugas marinas con sus huevos, ¿no? Es decir, uno los tiene, los empolla y después se va, ¿sí? Y después justamente cuando las tortugas rompen el cascarón, se nota la crueldad justamente de la sobrevivencia, ¿no? De solamente el acto de llegar al mar implica una matanza, ¿no? Una cuestión terrible, ¿no? Entonces, uno lo ve, o sea, cuando uno lo conversa con otros docentes, uno ve que al momento en que ustedes se titulan, defienden la tesis, dan cuenta precisamente de que lograron cursar bien las prácticas profesionales, después de eso uno sabe de que van a lo que tienen que ir, ¿no? Es decir, van a una guerra y la responsabilidad nuestra es entregarles las mayores herramientas teóricas, metodológicas, técnicas y de contenido para que ustedes se puedan defender. Entonces, cada vez que en mi caso yo les haga comentarios en rojo en torno a los textos, por favor ingrésenlos, ¿sí? Me doy cuenta cuando la gente me hace caso y cuando no. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Ya no digamos por mí, ya no digamos para la próxima evaluación, háganlo por ustedes, ¿sí? Porque termina esta clase, termina este semestre y es muy probable que no los vuelva a ver, ¿sí? Pero por lo menos a mí me gustaría quedarme con esa tranquilidad como docente de que hice la pega, como se dice coloquialmente, y que ustedes van a tener algunas herramientas más para poder defenderse en torno a la vida. No sé si hay algún comentario antes de darle inicio formal a esta última unidad de aprendizaje titulada La Constitución de 1980. Churi y sus cosas. No. Bueno, perfecto. Si no hay nada más que agregar, démosles ya, bueno, démosle inicio a esta unidad de aprendizaje, ¿no? Démosle inicio. Ok, Thais. Démosle inicio a esta unidad de aprendizaje titulada La Constitución de 1980, ¿sí? Cuando hablamos de la Constitución de 1980 hasta el presente, cada vez que se habla de ella, la primera imagen que se ve es esta, ¿no? Entonces, si ustedes revisan este enlace, hay un conjunto de fotografías ahí, no sé si lo ven, eh, pero las fotografías, probablemente tal, dan cuenta de el momento en que esto comienza, ¿no? No comienza en 1980, ¿no? Comienza en 1973, en donde nos habíamos quedado, la quiebra justamente de la democracia. Ahí aparece justamente una fotografía del último presidente de ese régimen político, de lo que algunos llamarían la antigua democracia, o lo que Alfredo Herrera llamaría la democracia de partidos. Todo lo que implicó justamente la situación de crisis, y junto a Salvador Allende aparece justamente el agente político que va a simbolizar el nuevo régimen, ¿no? Con lo que implicó justamente la quiebra, el golpe de Estado, el fenómeno pretoriano justamente que hemos conceptuado más de una oportunidad, lo que implica el sitio de la moneda, su correspondiente bombardeo, aparece fotografías sobre los defensores de la moneda, el bombardeo aéreo justamente del Palacio de la Moneda, ¿sí? Hasta que ya finalmente el derrumbe, ¿no? El desplome del régimen democrático y la instalación del régimen autoritario, ¿no? Entonces, todas estas fotografías que aparecen justamente en este periódico de matriz inglesa, ¿no? La BBC, pero en su intro latina, probablemente tal en su versión latinoamericana, dan cuenta simbólicamente de lo que nosotros normalmente eh, conocemos justamente como la Constitución de 1980, como un producto jurídico, ¿no? Como una carta magna que nace de un régimen político en particular. No sé si lo ven. Ya me quedo un poquito asustado con esto de que el educando figura en blanco y que no debe ser que esto también aparezca en blanco. Perfecto, muy bien. No, la
BBC es uno de los grandes, gracias Renato, gracias, es uno de los grandes orgullos intelectuales de los británicos hasta el día de hoy, junto con su sistema de salud. Gracias, Carlos. Eh, y claro, yo pienso que fue un gran acierto de ellos crear una versión latina, ¿no? Sí, la BBC latina, a mí me gusta bastante. Entre otras cosas por la calidad de la prensa que ofrecen, ¿no? O sea, hay otras prensas y útiles, ¿no? En Chile tenemos un orgullo en estos momentos que es CIPER, CIPER Chile, que ha estado generando cosas. Hay que, aunque han aparecido otros medios de comunicación interesantes, ¿no? Entonces, que el Mostrador, que ya es antiguo, hasta el actual partido de tener unos 30 años, desconcierto, en fin, hay una gran cantidad de cosas, incluyendo una prensa que nació en pleno estallido como la prensa Opal, ¿no? Entonces, pero bueno, la BBC tiene un registro fotográfico bastante interesante, ahí tienen justamente un registro de lo que da cuenta normalmente cuando hablamos de la Constitución de 1980, está haciendo alusión precisamente a todo esto que tiene que ver con un producto jurídico, ¿no? Un producto de Carta Magna ligado a un régimen político. Y claro, no podemos entender la Constitución de 1980 si no entendemos el régimen que le dio origen. Entonces, para el caso del día de hoy, ¿sí? En esta corta clase, lo que vamos a hacer probablemente tal es proporcionar un marco teórico justamente de la discusión de la semana. Si me permiten compartir pantalla, y aquí me encomiendo a los dioses, ¿no? Porque, a ver, con lo que pasó con el Educandus, quiero pensar. Díganme que lo ven, por favor. Sí, profe. Sí, gracias, gracias. O sea, porque ya con lo del Educandus quedé medio traumado, ¿no? Entonces, qué bueno que lo puedan ver, ¿sí? Esta tercera unidad de la Constitución de 1980. El subtítulo es mío, ojo, mientras el título obviamente es de el sílabus que me proporcionaron. El subtítulo es mío, ¿no? Pretorianismo, autoritarismo y diarquía. Ustedes comprenderán de que todo objeto tiene precisamente una lectura, una interpretación, yo tengo la mía, y claro, al igual que como lo hemos visto durante las otras unidades, el razonamiento siempre es científico. Yo estoy consciente que este periodo es complejo y es muy difícil para cualquier colega tener justamente una opinión que de repente no se vincula a la pasión. Piensen que yo nací en el año 1974, calculen. Entonces, como yo nací en 1974, es difícil decir, no, ¿sabes que voy a entregar una opinión neutral? No, no es cierto, eso no existe, ¿sí? Pero lo que sí uno puede hacer, porque yo personalmente ya estoy harto de tanta pasquín, propaganda, hay gente que lo puede hacer mejor que yo, ¿sí? Es entregar una opinión razonada, ¿no? Un razonamiento científico desde el campo de las ciencias sociales, más allá de mi opinión política. Yo lo que voy a ofrecer aquí es una opinión politológica, ¿sí? Y, ¿qué pasó? Ya. Lo siguen viendo, ¿verdad? Quedé traumado con el Educandus, ¿no? Eh, ¿Sí? Ya, perfecto. Sí se ve, profe. Lo que ustedes, agradecido, agradecido. Miren, lo que ustedes ven aquí es un sumario, sí, es justamente una suerte de índice de lo que vamos a ver en esta unidad. Y claro, para esta semana, sí, vamos a ver precisamente todo lo que tiene que ver con el marco teórico sobre autoritarismo, eso es hoy, sí, eso es hoy. Y el día jueves, en que tenemos bastante tiempo, tenemos dos bloques, vamos a ver las distintas etapas, ¿sí? Las distintas etapas que configuraron el régimen autoritario en Chile, ¿no? Estas etapas que figuran con distintos nombres. Una primera etapa, que le colocamos Junta Militar de Gobierno, ¿no? 1973-1975. El jueves veremos por qué Junta Militar de Gobierno y no otra nomenclatura, siempre podría ser otra, ¿no? Pero es una primera etapa para pasar después a una segunda etapa que tiene que ver con la autocratización del régimen, que va desde el año 1975 a 1978, ¿no? Esas dos primeras etapas corresponderían a el primer bloque del día jueves, ¿no? Mientras que en el segundo bloque abordaríamos una tercera etapa que figura aquí como institucionalización del régimen, que va desde el año 1978 a 1980. Esa
es el contexto en el cual se crea la Constitución de 1980, y finalmente una cuarta etapa, ¿sí?, que ya sería ya el cierre del segundo bloque, que aquí figura como formación de diarquía de régimen desde 1980 hasta el año 1988. Y vamos a ver qué implica este concepto de diarquía y por qué no otro. Entonces, si ustedes quieren, va a estar bastante acontecida esta semana en torno a esta tercera y última unidad de aprendizaje, ¿no? De tal manera que con base a ello, con base a esto que yo les estoy mostrando, hoy día, ¿no? Piensen que ya son las 10:15, bueno, 10:17 ya, vamos a abordar la primera parte, lo que hacemos siempre el día lunes, ¿no? Un marco teórico sobre autoritarismo, ¿m? En el cual, a ver, ahí está propiamente tal, un marco teórico sobre autoritarismo y todo lo que implica el concepto desde el campo de la ciencia política, ¿no? Vamos a partir con una reflexión, si ustedes quieren, clásica. Clásica. En un texto que para mí constituye una de las grandes joyas de la teoría política, me refiero a El Príncipe. En El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, entre los tantos razonamientos que realiza en esa magna obra, planteaba una problemática ligada a lo que implicó o lo que implicaba en ese tiempo los problemas de invadir dos entidades políticas diferentes, ¿no? Por una parte, hablaba del sultanato, sí, esa es la nomenclatura que emplea, haciendo alusión derechamente al imperio otomano, ¿no?, al imperio turco de la época, versus la figura justamente de un reino europeo. Está pensando derechamente en un reino, en el reino de Francia de la época. Piensan de que El Príncipe es una obra del siglo XV. Y en ese razonamiento, muy interesante por lo demás, Maquiavelo sostenía lo siguiente, ¿no? Si se trata de la guerra de conquista, decía él, conquistar el sultanato es definitivamente la obra más difícil que hay. Motivo: para conquistar el sultanato, y esa conquista implica conquistar al sultán, ¿no? Tomar prisionero al sultán y convertirse uno en el sultán. Bueno, uno tiene que pasar por una gigantesca barrera que tiene que ver con un conjunto piramidal de lealtades que parten desde el poderoso ejército otomano hasta los últimos funcionarios que van a defender con su vida a la figura del sultán, ¿sí? Entonces, es justamente una tarea muy difícil, quizás una empresa casi imposible, pero ojo, si lo logras, si lo logras, el sultanato es tuyo. Es decir, tú vas a ser el sultán. Por el contrario, el reino de Francia es sumamente fácil entrar, es sumamente fácil llegar justamente hasta el Palacio Real y por tanto es muy fácil hasta asesinar al rey, ¿sí? Pero ojo, así como entraste, así como vas a salir. Porque la misma facilidad con la cual ingresaste a esa entidad política, con esa misma facilidad te van a sacar. Pregunta, ¿por qué? Porque a diferencia del sultanato, el reino francés, un reino feudal, y en esas alturas un reino estamental, se caracteriza por la presencia de un poder que está ausente en el sultanato. Está haciendo alusión derechamente a la figura de la aristocracia. Son ellos los que te abren la puerta, pero así como ellos te la abren, ellos te la cierran, ¿sí? La aristocracia francesa, como toda aristocracia europea de época, constituye una élite que es felona, como se diría en el lenguaje feudal, ¿no? Es decir, es desleal, sí, totalmente desleal, pero ojo, ¿no? En ese terreno de la deslealtad puede ser desleal con su rey y con el rey de turno, y con cualquier poder de turno, porque desde tiempos medievales se maneja el principio del primus inter pares, es decir, cualquier monarca que funja como príncipe, rey o emperador es un primero entre pares, ¿sí? Los pares son la aristocracia. El poder está en la aristocracia, ¿no? Por tanto, justamente cualquier figura monárquica en cualquier momento va a ser derribada, sobre todo si se considera que ha derivado en despotismo. A mí me encanta ese razonamiento y hay un motivo politológico detrás de por qué me encanta. No es porque me guste Maquiavelo o que no. O sea, siempre se ha planteado que Maquiavelo es el demonio. No es el demonio.
Lo que hace Maquiavelo, a diferencia de muchos teóricos anteriores y posteriores a Maquiavelo, es razonar la política con la cabeza, ¿sí? Y sobre esa base, el razonamiento de Maquiavelo en torno a la política es sumamente lógico, ¿no? A la hora de estudiar dos estructuras de poder diferentes, ¿no? Asia, propiamente tal, con el sultanato, y Europa, probablemente tal, con el reino de Francia, ¿no? Debo decir de que este tema, esta dicotomía entre Asia y Europa existe desde la antigüedad, ¿no? O sea, siempre justamente en toda la literatura ustedes lo van a ver. Cada vez que lean algún autor de teoría política, desde el periodo clásico, Platón, Aristóteles, en adelante, se van a encontrar que al parecer siempre hay un diálogo explícito o implícito entre lo que se entiende por política en Europa versus lo que se entiende por política en Asia. Y claro, la imagen de Asia es una imagen siempre de riqueza, de abundancia, pero ojo, hay un problema, hay despotismo político, ¿no? Algo que uno ve incluso en el razonamiento politológico norteamericano hasta el día de hoy, es toda una curiosidad, ¿no? Por el contrario, Europa es otra historia, Europa es la historia de las élites, Europa es la historia de las aristocracias, y no de las aristocracias como lo habría planteado Aristóteles, ¿no? Sino que las aristocracias como una casta militar que defiende esta idea del primus inter pares y que en función de ello el poder siempre, como diría Norberto Bobbio, se encuentra desconcentrado, ¿no? Entonces, uno lo ve en la Grecia micénica primero y en la Grecia clásica, y nuevamente lo ve precisamente en la Roma republicana e incluso en la Roma imperial, ¿no? Incluso precisamente la idea griega de monarquía, ¿no? ¿Sí? O incluso también la idea griega de autocracia, ¿no? Es decir, el poder de uno, frente a la figura latina del dictator, hace precisamente alusión a sujetos ejecutivos dentro de la política, pero que son potencialmente amenazas. Entonces, como son potencialmente amenazas, hay que buscar un modo de evitar que esa amenaza simplemente se atenúe u ojalá erradicarla. Cuando uno lee la política de Aristóteles, llama la atención de cómo precisamente la monarquía, esa politeia, esa constitución, es la que presenta la mayor amenaza porque en su corrupción, ¿no? En su degeneración, siguiendo el lenguaje naturalista del autor, podría terminar en tiranía, ¿no? Una no constitución o nuestro lenguaje actual, un no régimen, ¿no? Entonces, desde tiempos antiguos en Europa o en Occidente, se ha construido toda una teoría política que plantea cuidado, sí, cuidado, ¿no? Es decir, el autoritarismo existe, ¿sí? Y por tanto hay que buscar ciertos mecanismos para poder justamente generar una posible erradicación de este, ¿no? De tal manera que la ciencia política actual permanentemente está a la sombra, ya no digamos de esa teoría política, sino que a la sombra de esa historia política llamada Europa. Hay que siempre tomarlo en cuenta ya que, tal como lo vimos en la primera unidad de aprendizaje, las estructuras de poder que imperan en el continente americano, incluyendo a Chile, son de origen europeo. Para el caso particular de Chile es complejo, porque el Valle Central constituye la base social y cultural de este país, y sobre esa base, que es de origen hispánico, explica mucho de nuestras constituciones políticas desde la independencia hasta nuestro presente, ¿no? Entonces, es como para darle una vuelta, es para poder reflexionarlo a propósito del autor que figura aquí en esta lámina que tenemos en el PPT. Entonces, considerando este razonamiento original en torno a estructuras de poder, regímenes políticos, constituciones, politeia, nos encontramos con este segundo autor, ¿no? Que ya lo habíamos abordado en la unidad 2 de aprendizaje, abordando, indagando en las causas de la quiebra de la democracia en Chile, Guillermo O'Donnell, específicamente con este concepto que ya termina consolidando en su última gran obra, que le da origen tanto al libro mismo, al título del libro, como a esta lámina, ¿no? El concepto de Estado burocrático autoritario.
En ese último libro, pero que venía desde una primera obra, tal como lo vimos justamente en la unidad 2, Modernización y Autoritarismo, O'Donnell establecía teóricamente en toda esa cadena de obras, tanto de libros como de artículos, un maridaje, ¿no? Un vínculo conceptual entre la idea de tecnocracia estatal, ¿no? Específicamente ya, si le quitamos el apellido de estatal, la tecnocracia, ¿no? Es decir, este conjunto de profesionales que se distinguían de la antigua burocracia por la administración de conocimiento técnico. Bueno, bien, esta tecnocracia estatal en maridaje, en vínculo con el capital internacional, y cómo eso explicaba en muchos aspectos los procesos de golpe de Estado, ¿no? Es decir, de estos pretorianismos que se daban en Brasil en 1969 y posteriormente en Argentina, primero en 1969, con el golpe del general Oscar Onganía, y posteriormente en 1977, cuando Isabel Perón pierde justamente el poder en Argentina y con ello comienza el llamado periodo del proceso, como se le conoce en la literatura politológica argentina, a lo que implicó la dictadura militar. Entonces, sobre esa base, este maridaje, ¿no? Esta embonación conceptual entre tecnocracia estatal y capital internacional era clave precisamente para el razonamiento de O'Donnell, ya que ya entrando en materia, ¿no? Ya pensando estrictamente en cuando el régimen autoritario se instala, estoy pensando en el libro clave, el que comienza con esto, Modernización y Autoritarismo, O'Donnell plantea de que la evolución, sí, la evolución política de lo que él llama el Estado burocrático autoritario pasa precisamente por dos grandes etapas, ¿no? Dos grandes etapas. La primera de ellas, que figura en el descriptor número 2, es lo que él llama el dúo, ¿sí? El dúo, ¿sí? ¿Qué implica el dúo según precisamente O'Donnell, ¿no? Bueno, es una alianza, ¿sí? Es una alianza, ¿sí? O una coalición hegemónica, si ustedes quieren, entre esta tecnocracia estatal, civil y militar y el capital internacional. A eso es lo que él llama el dúo, ¿sí? Y en calidad de tal es una primera etapa, como diría él, en la evolución del Estado burocrático autoritario, ¿no? Es decir, el Estado burocrático autoritario se instala mediante la figura del dúo, ¿no? Es decir, esta alianza hegemónica entre la tecnocracia, ¿sí? Civil y militar, y precisamente el capital internacional. ¿Qué implica este dúo, no? ¿Qué implica esta alianza, no? La coalición hegemónica mencionada apunta a generar una cosa, lo que figura aquí como cambios quirúrgicos en la economía nacional. ¿Sí? Los efectos nacionales del dúo son esas, ¿no? Es decir, al momento que se establece la alianza, ¿sí? Lo que genera la alianza en términos del territorio nacional es un cambio quirúrgico en la economía. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que el cambio quirúrgico va a implicar una modificación parcial o incluso total del aparato productivo del país. Normalmente el cambio es radical. Normalmente es el cambio radical. Y en el año 1972, en este libro titulado Modernización de Autoritarismo, O'Donnell planteaba de que el cambio quirúrgico apuntaba a generar una profundización del capital industrial dentro del territorio nacional. Esa era su tesis. ¿Sí? Esa era su tesis, ¿no? El cambio quirúrgico apuntaba a una profundización justamente de lo que tenía que ver con la base industrial del país. ¿Sí? ¿Qué significaba eso en términos prácticos? Si había algún agente colectivo dentro del territorio nacional que se opusiera al cambio, a propósito de lo quirúrgico, bueno, a ese grupo se le iba a eliminar. ¿Sí? Y la eliminación podía pasar por cárcel, exilio o incluso exterminio físico. Incluso exterminio físico. Entonces, los cambios quirúrgicos implican bisturí, y el bisturí implica cortes, implica sangre, implica todo lo que eso implica. Entonces, derechamente, todo lo que planteaba O'Donnell en el 72 decía, bueno, el cambio quirúrgico, y de ahí la idea del dúo, apunta a modificar el aparato productivo, le cueste a quien le cueste, le duele a quien le duele, ¿no? Y si hay alguna oposición, bueno, esa posición se elimina. Y los mecanismos son los que acabo de mencionar, ¿no? Cárcel, exilio, exterminio.
¿sí? Cualquiera de esas tres opciones o las tres combinadas, ¿sí? Dependiendo del caso concreto. Una vez que se realiza el cambio quirúrgico, una tercera etapa se gesta a nivel nacional, lo que figura como el trío. Toda una noción, ¿no? Es una segunda etapa, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente. Si hay elementos del capitalismo nacional, es decir, del empresariado nacional, que se logran integrar, ojo, que se logran integrar justamente al esquema de cambio planteado por el dúo, se puede generar un trío. Es decir, una coalición hegemónica entre la tecnocracia civil y militar, el capital internacional y ciertos segmentos del capital nacional que dicen, perfecto, yo me encuadro, yo me alineo, ¿sí? Yo trabajo con ustedes, ¿sí? Y sobre esa base se genera lo que él llama el trío, ¿no? Es decir, este vínculo, ¿sí? De tres mega actores que terminan modificando todo el mapa económico del país, ¿no? Entonces, siguiendo a O'Donnell en ese libro del año 72, nos encontrábamos precisamente, justamente con las dos grandes etapas del Estado burocrático autoritario, el dúo y el trío, y que apuntaban a un solo fin, generar un cambio quirúrgico en la economía nacional para profundizar el capital industrial, para profundizar el capital industrial. Debo decir que en textos posteriores, ¿no? Sobre todo en el año 1978, ¿sí? En un artículo sobre las reflexiones de este concepto para distintos casos latinoamericanos, O'Donnell matizó mucho de esto, entre otras cosas porque O'Donnell sostenía que el Estado burocrático autoritario podía apuntar a cambios quirúrgicos que buscaran ya no digamos la profundización del industrialismo, ¿no? Como lo había planteado en el año 72, sino que incluso podría generar procesos de reagrarización, tal como lo vemos en el caso de Chile, decía, tal como lo vemos en el caso de Chile, ¿no? Ya en el año 78, ¿no? Reflexionando de que el Estado burocrático autoritario se podía dar en distintos casos latinoamericanos, pero no todos ellos apuntarían sus cambios quirúrgicos a profundizar la planta industrial, ¿no? Sino que incluso podrían apuntar a la desindustrialización y a la reagrarización, como, tal como diría O'Donnell, se observaba en el caso de Chile, ¿no? Y eso podría explicar por qué ya en el año 1980 escribe su última gran obra, El Estado burocrático autoritario, centrándose en el caso argentino, ¿no? Es decir, viendo los alcances de su aporte teórico y metodológico para la investigación de los autoritarismos, ¿no? Eh, pero bueno, por otra parte, por otra parte, nosotros nos encontramos con otro aporte ya proveniente de nuestro país. Me refiero justamente a Augusto Varas, ¿no? Un sociólogo político chileno, ¿m? Que debo decir quizás el único sociólogo, ¿sí? Y sí, quizás el único científico social en Chile que estudió a los militares en el poder. Sí. O sea, hoy en día ustedes revisan la historiografía, se encuentran historiadores e historiadores que estudian a los militares en otros momentos de la historia, pero estudiaron el tiempo presente es otra cosa. Y Augusto Varas lo hizo en el caso de Chile con los militares chilenos, ¿no? Es decir, en plena dictadura escribió un libro que se llama Los militares en el poder, una de las pocas obras clásicas y muy tempranas en torno al estudio del autoritarismo militar en Chile, recomendable, muy recomendable, en el cual aporta justamente desde una sociología materialista, si ustedes quieren una perspectiva materialista, una sociología política de lo que implicó el autoritarismo en Chile. Entonces, claro, esta perspectiva materialista parte obviamente desde la perspectiva de Marx, en el cual establece justamente este maridaje entre capitalismo, crisis de dominio y un concepto que ya habíamos abordado anteriormente, bonapartismo, ¿no? Es decir, cuando una clase dominante en la era capitalista pierde la capacidad justamente de dominio, ¿no? Pierde la capacidad de controlar, surge esto que Marx llamaba el bonapartismo, ¿no? Es decir, el Estado, entendido como el brazo armado de la clase dominante, se autonomiza. Y cuando se autonomiza, justamente golpea a toda la sociedad, incluyendo a la clase dominante, como también, ¿sí? Establece ciertos vínculos de buscar el favor de todos, de tal manera que estás con todos y estás con nadie, ¿sí? El bonapartismo en ese terreno es
es síntoma de la crisis de dominio de una clase sobre otra, siguiendo a Marx, ¿no? Entonces, sobre esa base, Varas aborda justamente una primera etapa, es decir, entre el año 1973 al año 75, de lo que él llama bonapartismo en Chile. Es decir, esa crisis de dominio que a partir del año 75 en adelante, para el caso de Chile, pasa a lo que él llama un cesarismo militar. ¿Qué implica esto del cesarismo militar? No es otra cosa que una superación de la etapa bonapartista en la cual se instala, se institucionaliza un régimen, pero desde la figura del César, ¿no? O sea, ocupando nuevamente esta figura latina ligada a un conquistador militar, ¿sí? Un conquistador militar que se instala como autócrata dentro del régimen, ¿no? De tal manera que el régimen cesarista, como le llamaría el autor, implicaría tanto una dictadura de clase como una dictadura sobre la sociedad, ¿no? Y ahí nuevamente el maridaje con el bonapartismo, ¿no? Es decir, efectivamente se ejerce una dictadura sobre la clase dominada, pero ojo, y siguiendo con la teoría del bonapartismo, también es una dictadura sobre el resto de la sociedad, incluyendo a la clase dominante. En síntesis, porque hay que cerrar con esto, ¿no? Podríamos decir justamente de que existen una multiplicidad de autores en torno a la discusión en torno a la materia, pero yo estimo de que hay uno en particular que nos aporta muchos elementos para el análisis, que es Carlos Uneus, específicamente en su libro El régimen de Pinochet. ¿Sí? En este libro, El régimen de Pinochet, desde un modelo genético, ¿no? Es decir, de un modelo teórico que apunta a la identificación de la génesis del régimen, él plantea de más que un cambio de gobierno que se da en el año 73, lo que se cambia es el régimen. Siguiendo a Uneus, el golpe de Estado de 1973 no es solo la caída de un gobierno, es el desplome completo de un régimen político y la emergencia de otro. El régimen de Pinochet, como es lo que él llama justamente en todo su libro, es un régimen político autoritario y cívico-militar. ¿Sí? Y cívico-militar. ¿Sí? Y siempre centrándose en variables endógenas. Según UNEUS, el régimen de Pinochet tiene esa dimensión civil, hay que reconocérsela, está justamente ligada a grupos y profesionales de derecha que son civiles, sí, que son civiles, y que establecen una alianza, ¿no? Establecen un vínculo político para conformar un régimen diferente. Entonces, el régimen de Pinochet es un régimen político, no es un gobierno, y de ahí su cuestionamiento en torno a no es gobierno militar, no es gobierno de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas porque no es un gobierno, es un régimen político. Y siguiendo las nomenclaturas formuladas por Leonardo Morlino en torno al concepto de régimen, todo régimen tiene reglas del juego, estructuras de autoridad e ideología de régimen. Eso es muy importante, ¿sí? Porque claro, las reglas del juego para acceder al poder pasó por las armas, tal como ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Por tanto, en principio, se podría perder por las armas, ¿sí? Número dos, la estructura de autoridad es autoritaria, es jerárquica, autoritaria, en la cual hay un autócrata en la cúspide de la estructura, ¿sí? Pero ojo, hay civiles y militares dentro de esa estructura debajo de la figura del autócrata. Y posteriormente, además, perdón, además de ello, hay una ideología de régimen autoritario que se va a cristalizar con la Constitución de la República en 1980, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, un nuevo aporte en torno a la materia, ¿no?, con Carlos Uneos, que junto a Augusto Varas nos entregan elementos particulares para el caso chileno. Sintetizando, porque el tiempo ya son las 10:40, ¿no?, y con esto cerramos. Estamos frente, conceptualmente hablando, a un autoritarismo burocrático, siguiendo a Donald, ¿no? Es decir, la unidad de aprendizaje que vamos a abordar ahora está abordando un objeto que lo entenderíamos como un autoritarismo burocrático, ¿sí? Producto tanto del capital transnacional como la geopolítica internacional. Lo veremos justamente el día jueves, ¿no? Es decir, no podemos entender a Chile solo desde Chile. Chile está ligado al mundo y tal como lo hemos visto con las otras unidades de aprendizaje, hay un vínculo material
y político entre Chile y el resto del planeta, ¿no? Y eso se ve precisamente con lo que implica materialmente la tercera revolución industrial y su impacto en nuestro modelo económico, el modelo de Easy, que se desploma a partir del año 75, la fisura del sistema internacional bipolar, ¿sí? Algo que habíamos visto ya en la unidad número 2, la política exterior norteamericana y los regímenes de seguridad nacional también lo vimos en la unidad número 2, y al igual que la unidad número 2, el papel de la tecnocracia, fuese civil o militar, en la conformación del régimen político, ¿no? Entonces, con esta síntesis teórica entre los autores que hemos visto, vamos a abordar la clase del día jueves. No sé si hay inquietudes, preguntas, o lo dejamos hasta aquí. Aquí hay una pregunta de Nicolás Purran. Nicolás, discúlpeme la respuesta, pero esa respuesta, por favor, guárdela, déjela anotada. Esa respuesta se la voy a dar en el primer bloque del día jueves. Créame, es interesante y vale la pena esperar. ¿Sí? Entonces, déjela bien anotada, ¿sí? Déjela bien anotada, ¿sí? Porque la vamos a abordar, ¿no? Es decir, ¿es un presidente o no lo es? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Sí? Solamente le doy un adelanto. Yo diría que no, pero se le tengo que explicar por qué. ¿Sí? Y esto no va a ir más por un tema de opinión, no va a ir por un tema de pasión. No, no, vamos a entregar un argumento politológico a propósito de este marco teórico que acabamos de proporcionar. Entonces, por favor, Nicolás, guarde nuevamente esa pregunta porque lo vamos a abordar en el primer bloque de jueves. Bueno, profe, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Nada más? Bueno, me imagino que